Gracias, Alfredo, Javier, por vuestra intervención. Vamos a dar paso a la segunda mesa redonda, la adquisición de competencias, la formación en España, que va a estar dirigida por José Luis Bosque, que es profesor titular del área de Arquitecturas y Tecnología de Computadores de la Universidad de Cantabria, y Adrián Macía, que es jefe de cálculo científico del CESUC, el Consorci de Servicis Universitaris de Cataluña. En la mesa se hablará de cómo ha sido la evolución y cómo está la situación actual de la formación en competencias en HPC en la universidad, así como las dificultades que tienen las empresas en cuanto a formación en HPC y el gran reto que se plantea de llegar a las empresas españolas, en su mayoría pymes, para que puedan beneficiarse de las ventajas de esta tecnología. También se abordarán las competencias desde el punto de vista de soporte en HPC. José Luis y Adrián, cuando tenéis la palabra, cuando queráis. Bien, buenos días. Muchas gracias, Ruth, por la introducción. Como bien has dicho, mi nombre es José Luis Bosque y soy profesor en la Universidad de Cantabria. Llevo unos 25 años impartiendo docencia en el área de la arquitectura y tecnología de computadores y en concreto en asignaturas más relacionadas con la computación de altas prestaciones, el HPC y todos estos asuntos que nos llevan a lo largo de esta jornada. En mi presentación, pues vamos a empezar viendo una pequeña evolución histórica de cómo ha sido la formación en HPC en los últimos 25 años, que ha ido muy ligada a cómo ha sido la evolución de la tecnología propiamente y cómo es natural, ¿no? Si bien en los años 90, la década de los 90, la tecnología de computación de altas prestaciones era muy cara, muy costosa, había muy pocos centros de investigación y empresas que podrían permitirse el lujo de disponer de una máquina de estas características y, por lo tanto, pues la formación se ligaba a entornos y espacios de muy expertos, ¿no? Por lo tanto, esa formación quedaba más o menos ligada a cursos de doctorado en los cuales pues solo un grupito muy pequeño de alumnos llegaban y mostraban un interés por este tipo de campos. Sin embargo, en finales de los 90, principios de los años 2000, se produce una gran explosión, una democratización de esta tecnología. En primer lugar, la aparición de clústeres de computación de altas prestaciones basadas en tecnología commodity, que permitió a muchísimas empresas ya sin una amplitud tan grande, poder acceder a esta tecnología. Posteriormente también la tecnología multicore extendió aún más esa democratización y bueno, pues vimos que poco a poco los sistemas habituales de sobremesa pues ya disponían de varios cores que podíamos incluso utilizar pues para hacer pruebas o implementaciones o pruebas de conceptos de programación paralela, con lo cual eso propició que la formación en programación paralela y el interés en la programación paralela y la computación de altas prestaciones pues fuese mucho mayor y, por lo tanto, los cursos en los cuales se empezó a realizar esta formación fueron bajando, por decirlo de alguna manera, en los cursos y, por lo tanto, pues empezaban a dar ya en las formaciones de ingeniería, en los grados, en la ingeniería, incluso en las ingenierías técnicas, en las que eran específicas de sistemas. El último gran salto se produjo pues, a finales de los 2000, principio de la década de los 2010, cuando irrumpen también en este sector la computación heterogénea con los sistemas que conocemos habitualmente como puestos por GPUs, FPGAs o incluso aceleradores más ad hoc, más específicos para resolver distintas aplicaciones. Esto hizo que, junto con la inmensa disponibilidad de datos que tienen hoy en día las empresas, los consorcios, etcétera, pues hace que la computación de altas prestaciones sea algo prácticamente necesario y sobre todo muy útil para un grandísimo elenco de empresas, como nos acaban de explicar en la mesa anterior, y que por lo tanto la necesidad de formación sea muchísimo más importante. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, pues a partir del año 2010 aproximadamente en todas las universidades españolas entra en juego lo que es el Espacio Europeo de Enseñanza Superior y el nuevo ordenación de las universidades implica pues unos cambios importantes en cuanto a muchas veces en cuanto a la nomenclatura y la distribución de las enseñanzas, ¿no? Actualmente las enseñanzas universitarias se dividen en tres niveles: el nivel de grado, el nivel de máster y el nivel de doctorado.
Cuanto al nivel de grado, que serían las enseñanzas básicas, son 3-4 años actualmente en la Universidad Española, dependiendo un poco de cada universidad el formato que ha podido seleccionar. Y en concreto, dentro de los estudios de Ingeniería Informática, pues, el Ministerio de Educación sacó en el año 2009, en el Boletín Oficial del Estado, unas normas, unas fichas por las cuales deberían regirse todos los estudios de Ingeniería Informática. En esas normas indicaba cuáles eran las capacidades, competencias que debían adquirir los egresados en este ámbito. Y en concreto, pues hay el listado 4 de ellas para que veamos que ya en los estudios de grado, pues tenemos conceptos muy relacionados con la computación de altas prestaciones, como es la programación paralela, concurrente y distribuida, el diseño y construcción de sistemas digitales, las plataformas paralelas y distribuidas, desarrollar software y optimizarlo para este tipo de plataformas, y o la capacidad de evaluar, seleccionar y configurar plataformas hardware en todos los entornos informáticos. O sea que ya los estudios de grado en los cursos normalmente de tercero y cuarto, introducen una serie de asignaturas que tratan capacidades y competencias relacionadas con la computación de altas prestaciones. En concreto, en estos estudios existe una mención, una especialidad que denominamos computadores, que tratan todavía con mucho más intensidad este tipo de capacidades. Por otro lado, como digo, el segundo nivel sería el del máster, y aquí tenemos, digamos, dos caras o dos sabores de estos másters. En primer lugar, tendríamos un máster que se denomina Máster Universitario en Ingeniería Informática, que es un máster generalista que cursan habitualmente los egresados en el grado de informática y que, como vemos, trata bastante prolijamente todas las cuestiones relacionadas con la computación de altas prestaciones, teniendo algunas competencias explícitamente dedicadas a ellas, como podemos ver aquí, ¿no? Otras de ellas pues también se relacionan con la computación distribuida, con la simulación, con el uso de grandes clústeres para problemas relacionados más con la matemática, con la ingeniería, con las ciencias físicas, etcétera, etcétera. Bien, por lo tanto, un egresado hoy en día que haya cursado el grado y el máster en Ingeniería Informática sí que debería tener una serie de conocimientos, una serie de competencias relacionadas con la computación de altas prestaciones suficientes como para poder manejarse y poder llevar esa tecnología y sobre todo esa sensibilidad a las empresas. Por otro lado, como digo, existen también una serie de másters que llamamos máster de especialización, que no son el máster generalista en ingeniería informática, pero que también nos dan una idea de cómo de importante es esta tecnologías en la Universidad Española, ¿no? Hay he listado unos cuantos de ellos, pero como vemos existen másteres universitarios en computación de altas prestaciones dedicados exclusivamente a este área, en computación a nube y altas prestaciones, en ciencia de datos e ingeniería de computadores, en fin, como digo, existe un elenco importante de másters, generalmente en torno a un año de duración, que permiten a egresados en el grado o incluso en el máster anterior, pues tener un nivel de especialización todavía muchísimo más detallado y muchísimo más centrado en estas tecnologías. No obstante, toda esta formación que vemos que existe y que está muy presente en toda España, ¿no? Por ejemplo, universidades que impartan el máster en Ingeniería Informática y el grado, pues tenemos cerca de 70 en todo el territorio nacional, o sea que es una oferta muy extensa, ¿no? Sin embargo, como digo, las empresas siguen encontrando dificultades. Esta formación universitaria que acabamos de ver, aun siendo completa, pues tiene ciertos problemas. Generalmente es muy reglada, es decir, el alumno tiene que matricularse de un máster completo, realizar todos sus créditos, suele ser una formación extensa, ya he dicho que mínimo un año. Suele ser presencial, con lo cual requiere muchas horas de presencia en la universidad, y esto muchas veces personas que están ya trabajando en la empresa les resulta complicado. Por otro lado, la información sobre cursos, propuestas de otro ámbito, pues está muy dispersa, es difícil de encontrar. Muchas veces los cursos aparecen y desaparecen de una manera muy dinámica, por lo que quiere decir que un curso no se está repitiendo a lo largo del tiempo de una manera periódica y
de tal forma que hay unas fechas concretas donde se sepa que se puede acceder a él, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, cuando se quiere acceder, pues no está disponible y que es cuando se dispone a lo mejor del tiempo y por lo tanto, pues se pierde un poco esa oportunidad, ¿no? Por otro lado, las tecnologías son tan amplias, tan variadas, las necesidades de las empresas tan concretas que muchas veces una empresa lo que necesita es una formación más ad hoc, más a medida, más a propósito de las tecnologías y de los problemas que quiere resolver, ¿no? Por lo tanto, después de un exhaustivo trabajo que han realizado compañeros de la Universidad de Cantabria analizando todo la oferta de formación, pues vemos que efectivamente la empresa puede llegar a tener serias dificultades a la hora de encontrar una oferta, una formación que se adecue a sus necesidades en un momento dado concreto. Sobre todo si hablamos de pymes, que es la gran mayoría de las empresas españolas, que efectivamente podrían tener un beneficio importante de esta tecnología, pero que no pueden tener suficiente personal y tiempo para dedicarlo a tener una formación, como hemos dicho, larga, extensa, exhaustiva y quizás excesivamente dispersa, ¿no? Por lo tanto, después de este trabajo que hemos desarrollado en la tarea de training del proyecto EuroCC, un poco la mayor conclusión o una de las principales conclusiones que hemos podido obtener es que sería muy conveniente, incluso podríamos decir que hasta necesario, pues por un lado tener animar a las empresas en ver cuál es el beneficio que van a poder obtener de este tipo de tecnologías, ver que efectivamente pueden ayudarles a posicionarse de una manera mucho más competitiva, tanto en el mercado nacional como sobre todo también en el internacional, y que los beneficios quizás a medio y largo plazo pueden ser muy superiores al coste que le puede suponer pues una pequeña inversión en medios o en formación o en personal o en los aspectos que más necesiten en cada momento, ¿no? Esa sería una primera conclusión, ¿no? La necesidad de difundir cada vez más y por eso este tipo de eventos, ¿no? La necesidad o los beneficios que a las empresas les pueden reportar las nuevas tecnologías. Y por otro lado, la necesidad de realizar una formación mucho más específica y centrada en las necesidades de la empresa. Y para eso, pues estamos desarrollando y diseñando pues, un curso que tiene una serie de características, como digo, bastante específicas, ¿no? En principio es un curso modular en el cual pues, se abordan todas las tecnologías disponibles, pero divididas en módulos específicamente diseñados, de tal manera que una empresa pues, pueda enviar a uno de sus empleados a hacer un módulo específico en un momento dado porque ven que esa tecnología les puede ser beneficiosa, les puede ayudar. Es una tecnología, es un curso que pretendemos que sea completamente online, de tal manera que evitemos desplazamientos, pérdidas innecesarias de tiempo y que se pueda incluso realizar un poco al ritmo que las personas puedan disponer de ese tiempo, ¿no? Que muchas veces es muy limitado, que sea configurable, de tal manera, como hemos dicho antes, que esa modularidad nos permita también configurar cursos bastante ad hoc, bastante específicos para cada empresa y que sea incluso adaptable, es decir, que incluso a pesar de que el curso tenga unas características, unos módulos específicos, todavía se puedan adaptar un poquito más. Y esa sería un poquito la visión que tenemos desde la universidad y desde nuestro entorno sobre cómo es la formación en competencias HPC actualmente. Con esto termino mi intervención. Muchas gracias a todos por su asistencia y paso la palabra a Adrián Macía, que nos continuará con su exposición. Muchas gracias. Adrián, cuando quieras. Sí, estoy. Supongo que ya podéis ver la presentación. Bueno, permitidme que me presente. Yo soy Adrián Macía, trabajo en el CSUC como jefe del Departamento de Cálculo Científico.
Y bueno, yo quería enfocar un poco mi charla desde el punto de vista del personal que damos soporte a todos estos usuarios de supercomputación. Entonces, pues eso, para empezar un poquito a comentar, como ya os han comentado todos mis compañeros en todas las charlas, la importancia del uso de la supercomputación actualmente. La supercomputación se utiliza ahora mismo en multitud de campos, como por ejemplo en ingeniería, ciencias de la vida, materiales, etcétera, y tiene multitud de aplicaciones. Este hecho provoca que progresivamente, pues eso, nuevos usuarios entienden la supercomputación como una herramienta que puede resultar de gran utilidad para llevar a cabo su trabajo, ya sea de investigación, de diseño en entornos empresariales o del tipo que sea. Y entonces esto provoca que muchos usuarios nuevos se acerquen al campo, y lo que observamos en muchas ocasiones desde el punto de vista del personal de soporte es que en muchas ocasiones muchos de estos usuarios no están familiarizados con los conceptos y herramientas necesarios para poder trabajar en un servicio de supercomputación estándar de los que ofrecemos la mayoría de los centros que formamos parte del EuroCC. Y lo que puede resultar aún más sorprendente es que estas carencias se dan incluso en usuarios de perfil científico-tecnológico, yo que sé, gente que se dedica a la química, gente que se dedica a la física, gente que, o sea, la simulación y el cálculo numérico tienen un rol muy importante en sus disciplinas de trabajo. Carecen de algunas, bueno, de algunas competencias básicas para poder trabajar adecuadamente con un servicio de este tipo y sacarle todo el provecho posible. Principales problemas que nosotros como personal de soporte nos encontramos. En muchos casos, bueno, en la mayoría de casos, la interacción con el sistema de supercomputación es mediante una terminal, o sea, mediante una línea de comandos, y esto hay muchos usuarios que no están familiarizados con ello, y claro, quieras o no, es una barrera de entrada. Nuevamente, muchos usuarios tampoco están familiarizados con conceptos básicos de la arquitectura de un supercomputador, es decir, lo que es un nodo, lo que es un núcleo, lo que es una CPU, la red de interconexión, trabajos que funcionan de forma distribuida en varios nodos simultáneamente, que trabajan únicamente en un solo nodo pero utilizando varios núcleos, o sea, todo este tipo de cosas no están familiarizados con ello. En muchos casos también son usuarios que no están acostumbrados a trabajar en entornos compartidos, gestionados mediante un sistema de colas. Y también en algunos casos no conocen, no de forma profunda, sino ni siquiera de forma superficial, los algoritmos que utilizan los programas o los códigos que utilizan para resolver sus problemas. Y finalmente no conocen conceptos relacionados con la paralelización, como os decía, el tema de la computación distribuida, memoria compartida, etcétera, etcétera. Por ponerlo de forma gráfica, en muchos casos los usuarios que se acercan a la supercomputación esperan que al acceder al servicio, pues obtener resultados inmediatamente, como esta imagen tan bonita de un estudio aerodinámico de una motocicleta, y lo que se encuentran es esto. Es una línea de comandos y, bueno, tienen que aprender a trabajar con ella y familiarizarse con ella. Un poco la conclusión, digamos, de esta breve intervención mía va enfocada a las competencias deseables para poder sacar provecho del uso de este tipo de servicios. Tendríamos, digamos, dos niveles. En primer lugar, tendríamos, pues eso, conocer el entorno de trabajo, es decir, estar familiarizado con el uso de una terminal, que al final es la forma más eficiente de utilizar este tipo de servicios. Tener nociones sobre el uso y funcionamiento de un sistema de colas. Nociones sobre la arquitectura de los supercomputadores, es decir, qué es un núcleo, qué es un procesador, qué es un nodo, qué es la memoria, cómo funciona, el disco, red de interconexión. No estoy hablando de un conocimiento profundo, pero sí
tener un poco de conocimiento superficial sobre este tema. Entender los recursos consumibles de un supercomputador, porque al final cuando tú interaccionas con él, tú estás pidiendo unos recursos que el gestor de colas te da y tienes que saber pedir esos recursos, y para saber pedirlos tienes que entender un poco sobre ellos. Y en un segundo nivel hablaríamos pues ya de eso, de un poco de conocimiento sobre los algoritmos, no sobre la implementación exacta, sino sobre los tipos de algoritmos, es decir, si es un algoritmo que tiene un cuello de botella en la memoria, tiene un cuello de botella en la capacidad de cómputo, la escalabilidad de un programa, de una aplicación, y luego sobre el tipo de paralelización que utilizan los programas y sobre la escalabilidad. En particular, hay usuarios que intentan paralelizar sus códigos, pero intentan paralelizar una región muy pequeña que consume muy poco tiempo del código, y claro, tienes que decirles que es que no merece la pena. Bueno, ellos lo ven, ¿no? Que, o sea, dedican un tiempo de trabajo a esto y al final acaban viendo que no merece la pena. Esto, si tienes un poco de conocimiento previo, pues es una cosa que ya te ahorras, y te ahorras también la frustración por parte del usuario ante este tipo de situaciones. Y poco más, era un poco dar un poco la visión esta desde el punto de vista del personal de soporte. Y nada más, si tenéis cualquier pregunta o hay cualquier cosa, estoy a vuestra disposición. Gracias, Adrián. José Luis, hay una pregunta. ¿Tiene el NCC planteada alguna estrategia para mejorar la formación en HPC? Supongo que sea para José Luis. Gracias, Ruth, y gracias a la persona que ha hecho la pregunta. Bueno, de momento la estrategia pasa por el diseño, como hemos dicho, de ese curso. En segundo lugar, una vez que esté diseñado y plenamente a disposición de los usuarios, habrá que hacer una diseminación lo más extensa posible y llegando sobre todo a las empresas. Esto será un aspecto crítico y complicado. Por otro lado, en cuanto al resto de la posible oferta formativa, sí que se está tratando de aglutinar y de recoger toda en un mismo punto, en una misma web del propio proyecto EuroCC, de tal manera que las empresas pues, puedan tener un acceso más razonable y centralizado a esa información. Y por último, pues lo que sí se está poniendo énfasis en todos los nodos del NCC, en todos los colaboradores que ya mostró Alberto en su primera presentación, es que en cuanto se detecte las necesidades por parte de cualquiera de los socios de que una empresa necesita esa formación y necesita o está interesada en acceder a ella, pues ponernos rápidamente en contacto y poder dirigirla al punto o al espacio donde mejor pueda obtener esa formación, de tal manera que todos estos pegas que ponía yo al principio o que se veían en la transparencia, ¿no? Que hacen que la empresa esté un poco perdida, pues puedan mitigarse en la mayor medida posible. Esas son un poco las líneas generales del proyecto. Muy bien, gracias, José Luis. Hay otra pregunta. Big Data no supone que se utilice para inteligencia artificial para la toma de decisiones, pero suele ser bastante común. ¿No os estáis encontrando con que el gran problema de la viabilidad de un proyecto de este tipo es la no disponibilidad de datasets para el entrenamiento de algoritmos? Supongo que esta sea para ti, Adrián. Pues mira, primero déjame que te diga una cosa. No me puedo activar el vídeo porque me lo tenéis cerrado, creo. Ahora, gracias. Vale, pues la verdad es que no sé si es para mí esta pregunta, pero no soy especialista en temas de Big Data ni de inteligencia artificial, pero por lo poco que sé del tema entiendo que sí, que esto puede ser un problema considerable. Al final la eficacia de este tipo de métodos y de algoritmos, o la calidad de este tipo de métodos y de tecnologías, depende muy fuertemente de cómo entrenes tú a tu sistema. Con lo cual, si los datos de los que dispones no son de buena calidad, pues los resultados que vas a obtener no serán buenos. Entonces, o sea, sí, estoy de acuerdo.
Gracias, Adrián, y gracias, José Luis, por vuestra intervención. Vamos a hacer ahora una